Ahora rápidamente vemos las 5 categorías de hipoxia. Entonces, ya esto lo vemos de forma súper extensa en el video anterior. Ahorita nada más es una versión corta. Entonces, la hipoxia la podemos dividir en 5 categorías, que es una disminución del contenido de oxígeno al inspirar. Puede ser porque el paciente esté hipoventilando, o puede ser porque tengamos un defecto o un trastorno de la difusión de los gases, o porque tengamos un defecto o un mismatch de ventilación-perfusión, o porque tengamos una derivación o un shunt de derecha a izquierda. Estas son las 5 categorías. Aquí tenemos el diagrama en donde tenemos en morado está el sistema pulmonar. Entonces, esta es la tráquea, bronquio primero izquierdo, bronquio primero derecho. Esto es el pulmón, estos son los alvéolos. Esto es el híleo pulmonar. Aquí vemos cómo el pulmón recibe el bronquio primario, esta que es la arteria pulmonar y esta que es las venas pulmonares. Aquí igual este es el híleo pulmonar, recibe el bronquio primario, la arteria pulmonar y sale la vena pulmonar. Ahora seguimos la circulación o el aparato cardiovascular. La sangre regresa, sangre desoxigenada, pasa de las venas cavas a la aurícula derecha, de la aurícula derecha al ventrículo derecho, del ventrículo derecho pasa a la arteria pulmonar, esta es sangre desoxigenada, y de aquí pasa a los capilares alveolares que están en naranja, ahí se oxigena la sangre y luego regresa la sangre oxigenada a través de las venas pulmonares. De aquí pasa a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo a la aorta. Y así es como ya en todos los órganos o en la circulación sistémica tenemos sangre oxigenada. Ahora, hipoxia, causas de hipoxia. Esto va a ser una disminución de la presión de oxígeno, en la arteria. Que bueno, en realidad esto ya sería hipoxemia. Es una disminución de la sangre, del oxígeno en la sangre. Eso es hipoxemia. Ahora, eso puede ser por una disminución del contenido de oxígeno inspirado. Entonces, si la cantidad de oxígeno que estamos inspirando está disminuida, pues vamos a tener finalmente menos oxígeno en la sangre. Esto es el caso de los pacientes que van a las montañas o a lugares altos, porque aunque siempre la fracción de oxígeno inspirado, es el CO2, siempre va a ser el 21%, o sea, siempre de toda la atmósfera, el 21% es oxígeno. Eso es cierto ya sea a nivel del mar o a 5 kilómetros arriba del nivel del mar. Siempre va a ser el 21% del oxígeno. Pero conforme vamos subiendo de nivel, la presión atmosférica va disminuyendo. Y al multiplicar la fracción de oxígeno por la presión atmosférica, si la presión atmosférica está disminuyendo, el valor absoluto, o sea, esa multiplicación, va a ser menor estando en un lugar alto, en donde la presión atmosférica disminuye. Aquí estamos en un lugar a nivel del mar, en donde tenemos más presión atmosférica. Entonces, si el contenido de oxígeno que estamos inspirando es menor porque fuimos a un lugar que tiene una disminución de la presión atmosférica, porque estamos muy alto, aunque la fracción de oxígeno sigue siendo el 21% de toda la atmósfera, si la presión atmosférica está disminuida, vamos a tener menos contenido de oxígeno que estamos inspirando y por tanto vamos a tener hipoxia. Siguiente, hipoventilación. Si nuestra frecuencia respiratoria está disminuida, pues es menos cantidad de oxígeno que vamos a estar metiendo a los pulmones en un minuto, porque la frecuencia respiratoria va a bajar. Entonces, menos oxígeno que estamos metiendo a los pulmones, porque estamos con hipoventilación, entonces vamos a tener hipoxia. Ese fue el caso en donde estamos inspirando contenido normal de oxígeno, pero como tenemos hipoventilación, o sea, como nuestra frecuencia respiratoria es baja, entonces en total es menos oxígeno que estamos metiendo por minuto. Y ese es el caso de cuando tenemos un defecto en el centro respiratorio o en el control respiratorio, o cuando tenemos trastornos de la placa neuromuscular que altera la contracción del diafragma. Si el diafragma no se contrae, no podemos meter aire. El otro es un defecto de la difusión de los gases. Entonces, aquí están los alvéolos, los voy a poner aquí. Aquí están los alvéolos y aquí están los capilares. El oxígeno tiene que difundir de aquí, desde el alvéolo,
hacia el capilar, donde están los glóbulos rojos. Así. Pero si tenemos algo que impida la difusión, por ejemplo, si tenemos formación de membrana hialina, entonces el oxígeno tiene que difundir no nada más la pared del alvéolo, sino que tiene que difundir todo este grosor que es la membrana hialina, más aparte difundir la pared del alvéolo para finalmente llegar al capilar. Entonces, defecto de difusión de gases, como es el caso de la membrana hialina, o también esta barrera puede ser edema, el simple hecho de que tengamos edema alveolar. Entonces aquí pensamos en cualquier cosa que produzca edema alveolar, como puede ser una neumonía. Y el otro es un defecto de ventilación-perfusión. Entonces, para que el oxígeno pase a la sangre, tenemos que tener oxígeno en el alvéolo, o sea, tenemos que tener buena ventilación. Y por otro lado, tenemos que tener sangre que pase aquí por los capilares alveolares. Entonces, tenemos que tener perfusión. Si tenemos un defecto de la ventilación, por ejemplo, que estén colapsados los alvéolos, o sea, si tenemos atelectasia, entonces no estamos ventilando los alvéolos. Aunque sí tengamos sangre que está pasando por aquí, si los alvéolos no están ventilados, o sea, si los alvéolos no están recibiendo oxígeno porque están colapsados, por ejemplo, o si tenemos obstruida la tráquea, en donde pues el oxígeno no va a llegar a los alvéolos porque no estamos pudiendo meter el oxígeno, esos serían alvéolos no ventilados. Entonces, si no tenemos oxígeno aquí en el alvéolo, pues no vamos a tener oxígeno en la sangre y vamos a tener hipoxia. Es el caso de atelectasia o el caso de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por ejemplo, o un objeto que obstruye la vía aérea. La otra es un defecto de perfusión, que es más bien cuando tenemos un émbolo pulmonar. Si se tapa la arteria pulmonar, por ejemplo, aquí se tapa la arteria, entonces aunque sí tengamos aunque sí tengamos oxígeno que está entrando a los alvéolos, aunque tengamos oxígeno que entra a los alvéolos, si no tenemos sangre que pase a los alvéolos, o sea, si no tenemos sangre que pase por los capilares alveolares, no importa que el oxígeno esté aquí, el oxígeno va a poder difundir, pero no vamos a tener sangre que cargue este oxígeno y que lo lleve finalmente al corazón izquierdo y de ahí a la circulación periférica. Si no tenemos paso de sangre aquí, de nada sirve este oxígeno. Es el caso de una embolia pulmonar. Y el otro es un defecto, una derivación de derecha a izquierda. Entonces tenemos una comunicación de derecha a izquierda, en donde la sangre, ¿se acuerdan? La causa está pasando de derecha a izquierda. Entonces la aorta no solamente va a recibir sangre oxigenada que viene del corazón izquierdo, que viene de las venas pulmonares a la aurícula derecha, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y de aquí a la aorta, sino que también el ventrículo izquierdo, aparte de recibir esta sangre oxigenada, está recibiendo esta sangre del ventrículo derecho que es desoxigenada, y esta se va a ir a la aorta y entonces vamos a tener sangre mixta, que nos va a dar hipoxia. Esto puede ser una comunicación interventricular, puede ser una comunicación interauricular, en donde la sangre pasa de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, y de aquí se va a pasar al ventrículo izquierdo, y entonces vamos a tener sangre desoxigenada aquí también en la aorta. O puede ser el hecho de que si tenemos una rama de la arteria pulmonar, por ejemplo, que directamente se comunica con una vena pulmonar, aquí va a haber sangre que está pasando de la arteria pulmonar a los capilares pulmonares y aquí a las venas pulmonares. Esta es sangre que, como pasó por los capilares alveolares, está oxigenada. Entonces esta va a ser sangre oxigenada. Pero la sangre que pasó directamente desde la arteria pulmonar a la vena pulmonar sin haber pasado por los capilares alveolares, esta va a ser sangre desoxigenada, porque no pasó por los capilares alveolares. Y esto se mezcla y esto va a ser sangre con menor cantidad de oxígeno que si fuera sangre totalmente oxigenada y no hubiéramos tenido esta derivación de derecha a izquierda, o bueno, del corazón derecho, que es aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, al corazón izquierdo, que son las venas pulmonares, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Entonces, estas son las categorías de hipoxia. Una disminución del contenido de oxígeno, como es el caso de ir a las montañas; hipoventilación, que es por defecto del centro respiratorio, como puede ser por drogas de abuso; o defecto de la placa neuromuscular, como puede ser miastenia gravis; defecto de difusión de gases, como es membrana hialina; un defecto de ventilación-perfusión, como puede ser atelectasias en el caso de deficiencia de ventilación, o embolia pulmonar en el caso de disminución de perfusión; o una derivación de derecha a izquierda, como es el caso de las comunicaciones
interauriculares o interventriculares, o esta derivación que pusimos aquí.